Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de solución al caso de tesis de Real Decreto 778 y vamos a aplicar algunas técnicas de mejora de procesos en grupo. Empezamos por una definición de cuál es el problema. Puede haber múltiples definiciones de cuál es este problema. Hemos considerado que el problema prioritario era el que podía afectar a las tesis que estaban en un programa en extinción, donde había una fecha tope para defensa de tesis. Hemos utilizado la técnica es-no es, donde en cada una de las columnas vamos a ir dando respuesta a las preguntas que aparecen como encabezado, que nos van a permitir definir mejor el problema. En este caso, el problema es que se depositan algunas tesis que no está muy claro cuál puede ser la calidad y que podrían acabar defendiéndose sin ningún cambio sustancial y no sabemos si esto puede afectar a la calidad global de las tesis presentadas por el departamento. Esto es el problema tal como lo hemos definido. No se trata de que las tesis se depositen tesis que al principio no sean demasiado buenas, pero que siguiendo los plazos o procesos del protocolo de garantía de calidad se realicen las subsanaciones pertinentes para que al final la tesis mantenga un estándar y una calidad que se considera suficiente y adecuada dentro del contexto del departamento de la universidad. Tampoco se trata de que haya una falta de capacidad en los directores que dirigen las tesis. Hay directores que son investigadores de reconocidísimo prestigio, que han dirigido tesis excepcionales y entonces tienen esa capacidad. No tenemos problema en que haya gente que se incorpore al proceso de dirección y no esté capacitado para ello. Y tampoco vamos a considerar dentro del problema que estamos analizando pues los despistes accidentales que pueda haber, que a un director se le cuele algo que en principio pues no lo ha supervisado con toda la rigor o con toda la exigencia porque haya ocurrido alguna cosa que le haya impedido prestar toda la atención necesaria o simplemente sea un descuido que dijo una cosa y pinchó un botoncito incorrecto donde tenía la aplicación que tenía que dar el paso siguiente a la tesis. Y tampoco vamos a analizar, porque para nosotros no es el problema que estamos configurando, el hecho de que la comisión o que los diferentes elementos del sistema que garantiza la calidad, como son los evaluadores externos, no estén haciendo bien su trabajo. Cuando fijamos la parte de no es, yo no sé si es problema o no, pero desde luego no es el problema que voy a intentar resolver ahora o donde vamos a poner el foco en las propuestas que vendrán a continuación. Yo estoy acotando cuál es el problema donde quiero resolverlo. Esto va a ser solo para los programas del Real Decreto 778 dentro de un departamento de la universidad. No me preocupa qué puede pasar en otros programas de doctorado o en otros departamentos, incluso aunque sea de este mismo programa. Y esto donde se ha detectado es que a partir del momento en que se fijó la fecha de defensa tope, ha habido cierta sensación de urgencia, presión y nerviosismo en todo el sistema. Entonces, a partir de ahí no se ha visto nada gordo, pero es previsible que la gente conforme pasa el tiempo empiece a tener más prisas, tenga más urgencias y quizá esto pueda resentir la calidad. Para nosotros no hemos definido el problema como que no haya tiempo. De hecho hay tiempo porque este programa se empezó a extinguir hace 5 años como mínimo y hay gente que lleva en el programa pues 10 o 15 años inscritos. Ha tenido 15 o 20 años para hacer la tesis. No es que de repente tenga que hacer una tesis en 6 meses, se les obliga a ello. Es que por las circunstancias que sean han elegido no hacerla mientras tenían tiempo y ahora se les va a acabar. Y a la hora de cuantificar el problema, pues bueno, en principio hemos visto qué es lo que pasaba en las tesis de 2012 y no había ningún problema aparente en cuanto a la calidad entre lo que se depositaba y luego lo que al final se defendía, pero en 2014 el filtro previo que hace el departamento detectó que había cosas que había que subsanar antes de poder procesar y esto no nos había pasado antes. Y esto nos hace sospechar que quizá a lo largo del año 2015 pues la presión por entregar las tesis rápido haga que lleguen todavía más tesis que en una primera instancia no estén del todo cocinadas o del todo completadas, ¿vale? Para nosotros no es un problema que tras la visión de la comisión de doctorado esta revisión interna se realicen todos los cambios que sean precisos y al final se tenga una tesis de suficiente calidad simplemente porque ha habido más gente que ha intervenido en el proceso y ha hecho sugerencias de cómo mejorarla y el doctorando y su director han hecho todo lo posible para ejecutar esas mejoras y además lo han hecho con éxito para que la tesis tenga calidad. Y normalmente estos problemas se detectan pues, cuando alguien deposita una tesis que la comisión considera que no está demasiado correcta o demasiado bien terminada, solicita una serie de sugerencias o de mejoras que se supone que van a implicar bastante tiempo por parte del doctorando y de su director y sin embargo 2 o 3 días después ya vienen con la tesis
diciendo que han subsanado todos los problemas que se les había planteado. Esto de alguna forma pues hace sospechar que quizá no se está siguiendo todo el protocolo o con el suficiente rigor las recomendaciones que plantea la comisión. Y también otra forma de evaluar cuando está pasando estas cosas es cuando las notas finales que recibe la tesis no concuerdan con las evaluaciones que han estado recibiendo esas tesis, tanto en el periodo de exposición dentro del departamento como en la fase de evaluadores externos, sobre todo si no ha habido cambios en la tesis. O sea, si son diferentes porque ha habido cambios en la tesis es lógico, pero cuando la misma tesis ha pasado por diferentes estados y en cada uno de ellos se les ha dado puntuaciones diferentes, pues esto hace pensar que quizá podríamos tener un problema y habría que mejorarlo. Esta es la cuantificación del problema, donde se ve que en 2012 en principio no se considera ninguna situación anómala porque en general todas las tesis depositadas son procedentes tal cual o solo requieren de cambios menores. Sin embargo, en 2015 de las 5 tesis que se presentaron se consideró que 4 de ellas tenían que hacer cambios sustanciales para poder seguir el proceso. Las etapas que se siguen a la hora de defender una tesis se podrían haber presentado de manera más visual, pero este es el proceso, esta sería la descripción del proceso, en este caso de manera textual y en secuencia. Hay que empezar por aquí y hay que acabar en esta etapa, y estos son todos los pasos o todas las tareas que hay que ir completando para que al final una tesis esté completa. Con esto tenemos fijado cuál es el proceso y vamos a analizar cuáles son las causas raíz que pueden originar el problema. Lo hemos estructurado con la técnica de los 5 porqués, intentando pensar cuáles son las fuentes principales y a partir de ahí preguntarnos por qué pasan esas cosas. Entre fuentes principales hemos identificado doctorandos, directores, la comisión académica de doctorado, los evaluadores externos o los miembros del tribunal. Y entonces, analizando cuáles son las causas, pues bueno, en primer lugar puede haber falta de formación, puede haber prisas por depositar, se pueden ignorar las recomendaciones del director, se puede juzgar con unas expectativas diferentes. Y luego para cada una de ellas hemos seguido buscando por qué pasan estas cosas. En la primera no hemos encontrado más causas, pero para las prisas para depositar hemos encontrado algunas causas que lo originan, como que se extingue el programa, como que no están informados de las alternativas de continuidad, como que han cambiado la situación personal, y en algunas de ellas incluso hemos encontrado pues, una causa de tercer nivel o incluso una causa de cuarto nivel. Hemos analizado cada uno de los grandes bloques, y las que tenéis marcadas en amarillo son las causas que hemos considerado que tienen más incidencia, más probabilidad, o por lo menos aquellas que queremos atajar en las propuestas de solución. Es decir, tenéis aquí no solo las causas raíz, sino aquellas que hemos seleccionado como las que nos interesaría resolver en las propuestas de alternativa que presentaremos después. Esto mismo lo podríamos haber presentado con una forma de diagrama de espina de pescado. Lo que pasa es que cuando empiezas a tener muchas alternativas, pues el diagrama es difícil de leer porque las letras acaban muy pequeñas. O sea, es muy fácil para ver los primeros niveles, es decir, las tesis de poca calidad se pueden originar por problemas con el doctorando, con el director, con la CAD, con el tribunal o con los evaluadores externos, y cada una de estas se puede desplegar, y entonces cuando hablemos la del doctorando, pues vemos las 4 causas que hemos identificado y luego las 3 subcausas o las 2 subcausas o las causas de diferentes niveles en cada uno de los puntos. Y aquí tenemos una propuesta de solución que se ha obtenido vía una tormenta de ideas muy reducida y muy acotada, donde al final tenemos 13 alternativas o 13 posibilidades de solución. Algunas son más adecuadas, otras no, otras son inviables, otras no tienen demasiado interés. Y lo que hemos hecho con estas propuestas de solución es modelarlas. Es decir, hemos creado una plataforma online para que diferentes personas puedan participar, hemos introducido cada una de estas propuestas, por lo menos aquellas que son viables y tienen sentido y pueden progresar, y lo que van a hacer las diferentes personas que van a participar en el modelado es opinar acerca de ellas. Hemos utilizado una herramienta que es una plataforma que es Lomio, y en ella pues, nos permite definir qué es lo que queremos analizar. Las personas que participan, hemos ocultado los nombres por asunto de confidencialidad, pueden ir haciendo sus opiniones y marcando sus votos y comentando cómo cambiarían y por qué cambiarían esas ideas, y al final podemos tener el resumen de las votaciones realizadas. De hecho, se puede hacer en etapas, se puede hacer una primera votación de cosas que nos parecen más interesantes, cerrar esta propuesta inicial y abrir una nueva propuesta de debate donde la gente puede ir comentando y votando, incluso votando y poniendo sus comentarios de por qué hace su voto, de por qué se abstienen, por qué rechazan esta propuesta o por qué votan a favor de esta propuesta.
Después de todo este proceso llegamos a dos soluciones que realmente acaban integrando prácticamente la lista de 13 que teníamos. Hay una que se rechaza porque no se considera adecuada, hay una que se puede aplicar tal cual y hay otra que incluye un conjunto de diferentes alternativas, las combina creando una solución o una propuesta que intenta potenciar las mejoras de cada una de estas ideas y reducir los inconvenientes que podrían ser derivadas. Y aquí tenéis el enlace de esta idea, pues cuáles de las alternativas de solución integra y con qué causas raíz de las del diagrama, esas que habíamos marcado en amarillo, están relacionados. Es decir, que esta idea intenta resolver la causa raíz F1,2 en el apartado C, o la B1I en el apartado C, o la F1I. Después de todo esto, al final se han pactado dos conjuntos de soluciones y estas son las propuestas que al final se han elevado al Consejo de Departamento, que es el órgano que tiene que decidir. Es decir, al final de todo el recorrido de análisis de las causas y posibles alternativas, se presentan dos propuestas ya modeladas y compactas que el conjunto de personas afectadas tiene que votar cuál de ellas se implanta. Bien votar por la propuesta A o bien votar por la propuesta B. Y para hacer todo esto hemos seguido un plan de acción. Aquí os voy a mostrar en líneas generales cuáles son las acciones que se han realizado. Pues había que modelizar esta propuesta o idea 13, la idea 1, que son las dos alternativas que se van a mandar, y luego hay que votarlas en el Consejo de Departamento. Todo esto tiene un responsable, unas fechas y unas personas que pueden participar en todo este proceso, y aquí podríamos ir viendo el estado. En este momento todas estas etapas están cerradas porque ya se realizó el Consejo de Departamento y se completó todo el proceso. Cada una de estas fases o de estas tareas admite subtareas, y aquí vamos a ver desglosado la ficha de plan de acción para esta primera idea y luego veremos la de la segunda idea. La primera idea era una idea que se aplicaba prácticamente tal cual, por tanto tiene solo 4 actividades antes de ser expuesta en el Consejo de Departamento. Es una propuesta que es relativamente fácil de elaborar y, como veíamos antes, pues tiene un responsable, unas fechas y unos participantes. Y vamos viendo el seguimiento. En estos momentos todo esto ya está completado porque ha avanzado el tiempo, y en el caso de la segunda idea era una idea mucho más compleja que requiere un montón de ideas o un montón de etapas. Entonces estas etapas las tenéis reflejadas en vuestro plan de acción. De hecho, había algunas tareas que en principio se consideraba que se debían realizar, pero al ir completando las primeras fases, por ejemplo, consultar si había determinadas cosas que se podían hacer o no, se ha visto que no era procedente, entonces estas tareas se han ido tachando de la lista. Como es una lista más grande, no nos cabe en una hoja, y en 2 hojas acabamos de ver toda la lista de acciones que nosotros hemos hecho para poder implantar el proceso de mejora. Y al final, este sería el diagrama de flujo de procesos, diagrama de carriles, que identifica todo el proceso, quiénes son en este caso los actores que actúan en cada momento y qué etapas se siguen hasta conseguir la calificación de la tesis. Aquí empieza la tramitación de la tesis en el departamento, hay una serie de decisiones, etapas, procesos, y cada una de ellas está realizada por una serie de personas que influyen en el diagrama. Esta sería la propuesta final que al final se ha implantado en el departamento. En este vídeo habéis visto un ejemplo de solución del caso aplicando algunas herramientas de mejora de procesos en grupo, y lo que sí que me gustaría recalcar es que hay otras soluciones posibles. Este es solo un ejemplo de cómo se puede resolver, tanto desde cómo se ha definido hasta cómo ha acabado resolviéndose el problema, que no es la solución más completa ni tiene que representar todos los pasos que en teoría se podrían seguir en la mejora de procesos, y que además se pueden usar herramientas alternativas diferentes a las que hemos usado nosotros. Si en lugar de tormenta de ideas queréis usar otra técnica de creatividad para generar ideas, es perfecto. Igual que si en lugar de dibujar el diagrama de flujo con un diagrama de carriles queréis utilizar alguna otra herramienta de mostrar de manera visual los procesos con los que se trabaja, también es perfecto. Entonces, simplemente es un ejemplo que utiliza algunos de los pasos con algunas de las herramientas que podéis conocer, y a partir de ahí vosotros podéis cambiar o modificar el modo de realizar las cosas.